Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1253 del Catecismo de la Iglesia Católica. Fe y bautismo. El bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde: la fe. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso, la Iglesia celebra cada año, en la noche pascual, la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo no solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. ¿Quién puede bautizar? Son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la Iglesia Latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. La necesidad del bautismo. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo.
Este bautismo de sangre, como el deseo de bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Cristo murió por todos, y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis», nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Mientras más meditemos en este tema, en este sacramento del bautismo, más vamos a llegar, pienso yo, a dos puntos. Uno, que es el plan de Dios, que así lo estableció Dios, que el bautismo sí, un rito muy humano, pero con un significado muy divino, donde intervienen dos realidades, la natural, el agua, pero también el espíritu. Y también vamos a ir llegando a otro punto en esta reflexión que nos debe de llevar a la necesidad de la conciencia, de querer nosotros ser salvados, de aceptarlo. Entonces, ciertamente, como dice el texto, si un niño no fue bautizado, bueno, lo confiamos a la misericordia de Dios, ¿verdad? Creemos que Dios tendrá otros caminos. Pero si un adulto no fue bautizado, pero quería ser bautizado, bueno, entendemos que su fe explícita, ¿verdad?, implicaba esa adhesión ya a Cristo y el arrepentimiento por sus pecados. Aquella persona que no conoció del bautismo y que sin embargo, de acuerdo a las limitaciones de su conciencia, vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, pues también creemos que al morir debió de haber aceptado a Cristo si se le hubiera anunciado, y creemos en la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien libremente renuncia del bautismo? Y ahí es donde pudiéramos preguntarles a aquellas personas que se rehúsan a bautizar a los niños pequeños. Bueno, ¿entiendes que el bautismo es la puerta para el cielo? ¿Qué sucedería si no alcanzaran a recibir el bautismo porque se les negó explícitamente? He tenido la oportunidad de estar cerca de personas que han perdido a su cónyuge, y digo así la palabra cónyuge, ¿verdad? Y recuerdo específicamente a un varón que tenía una cara de mucho dolor, porque su cónyuge, la mujer, continuamente le decía que quería casarse, y él lo negaba y le decía luego, y pues la mujer murió. Y él tenía una cara de terror, porque él le negó a su esposa la oportunidad de haberse casado por la iglesia y de haber comulgado. Entonces,
De ahí la importancia de que si sabemos bien lo que celebramos, entonces tendríamos que vivirlo también de una manera muy clara y muy profunda. No dejarlo como algo a la tradición o como si fuera un añadido o un adorno a nuestra vida. No, estamos hablando de una realidad en la vida espiritual que nunca puede ser un añadido a nuestra vida, cuando en realidad es la vida que le da plenitud a todo nuestro existir.